Este es el efecto mariposa de Melomanía. Suscríbete para que estés al tanto de las noticias, porque nunca sabremos cuándo saldrá el próximo video. Por tanto, pulsa la campana. Thick as a Brick, álbum conceptual de estudio de la banda británica Jethro Tull, publicado en el año 1972. Todo comienza con esta noticia ficticia de este niño ficticio que escribió un poema. Este niño llamado Gerald Boston, conocido como Little Milton. Precisamente la letra de la única pieza que abarca todo el disco es la letra del poema de este niño, Thick as a Brick. A través de este niño y del poema que realmente crea Ian Anderson, cantante de Jethro Tull, hay una crítica social, humana y toda una reflexión muy trascendental con respecto a las generaciones y nuestra sociedad. Esto que estamos mirando es el material en el que salió la primera edición de la versión de vinilo en el año 1972. Es un material que imita un periódico de un pueblo pequeño con todas las noticias, parodias de noticias, noticias cotidianas, noticias extrañas. ¿Y cómo sabemos que este material que tengo en la mano es de las primeras y únicas ediciones? Porque cuando lo desplegamos encontramos aquí la noticia de por qué le retiraron a Little Milton su premio merecido por el poema que escribió, y es porque embarazó a una niña de 14 años. Muy extraña noticia, siendo que Milton tenía 8 años. Tan extraña y tan compleja es esta noticia que en las ediciones siguientes se retiró esta noticia sobre el embarazo que provocó en una escuela Little Milton a una niña. La noticia nos dice que la niña de 14 años, Julia Philly, acusa a Gerald Boston de su embarazo y que esta acusación fue comprobada médicamente, pero en el titular de arriba nos dicen que el premio le fue retirado al niño después de las protestas provocadas por la lectura de su controversial poema que ponía en juego los principios de su patria y de su nación y de su religión. De hecho, habla de una revisión psiquiátrica a la que tuvo que ser sometido el niño porque parecía más avanzado a su edad. Vemos también otras noticias que acompañan todos estos acontecimientos y que están basadas en inspiraciones de Ian Anderson a partir de periódicos pequeños de pueblo. Según el mismo Ian Anderson, hay una relación entre Little Milton y su propia infancia, dado que también él de niño, a diferencia de los demás niños de su misma edad, se la pasaba escribiendo y soñando. En el disco participa David Palmer como artista invitado, quien además es mencionado en las noticias del periódico. El disco es también una parodia a bandas como Yes y Emerson Lake and Palmer. Se siente todo el tiempo un doble sentido en estas noticias, una alusión casi a manera de broma al campo del arte, a la música, a situaciones que enlazan lo social y lo artístico, a varios personajes que aparecen acá. Y bueno, hay que tener en cuenta que este proyecto surge realmente con la intención de bromear o de hacer una burla, dado que en el trabajo anterior, Aqualung, hubo una crítica muy fuerte que se le hizo a Jethro Tull. Surge este disco como esa manera de restregarle a la crítica lo que sería un disco conceptual. Hay que tener en cuenta también la relación con el tipo de humor de Monty Python y que influyó muchísimo a este proyecto y a Ian Anderson en la creación de este proyecto. Aquí tenemos una relación con el conejo, la liebre. Es un elemento, un personaje que aparece varias veces en esta edición que, como ven, consta de varias páginas, todo un periódico,
y se vuelve como un personaje, como símbolo, casi como un personaje arquetípico, representativo de las bromas que rodean el disco todo el tiempo. Tenemos acá, se juega con la estructura del periódico tal como se plantea un periódico real, con los avisos, las noticias, las actividades que trae un periódico, pero todo el tiempo con el trasfondo de este sentido humorístico y también simbólico. Bueno, acá tenemos entonces en el mismo material una reflexión sobre Jethro Tull y la letra de lo que sería el poema Thick as a Brick, que en realidad es la letra que se escribió y que compone toda la pieza del disco. Recordemos que este es un disco que consta de una sola pieza, si acaso en dos partes, lado A, lado B, pero en realidad es toda una misma pieza. Aquí tenemos la letra, es una letra para mí que si bien parte de una broma, y si es así, si parte de una broma, me parece la mejor broma que se ha hecho en la historia de la música. Aquí tenemos el horóscopo, porque si se hizo con la idea de jugar con el humor, con la parodia, con las analogías, con esta relación entre ficción y realidad, estos mismos juegos de Monty Python. Bueno, aquí tenemos el aviso del nuevo LP de Tull y una reseña. De hecho, se usa el mismo material para incluir toda la información que traería el disco. Acá tenemos una reseña de Julian Stone, quien dice que a pesar de que el disco no ha salido a las tiendas, pudo obtener una muestra gracias a los agentes de Chrysalis, y pregunta cuándo Jethro Tull se presentará, pues habla de que acaba de regresar de los Estados Unidos. Ya ven ustedes lo complejo de este trabajo, lo completo de este trabajo, este periódico, todo lo que lleva, su complejidad, y con razón el mismo Ian Anderson decía que prácticamente fue más difícil la realización de este material como empaque del disco que la pieza sonora del mismo disco. La grabación y la mezcla se completaron en su totalidad en 15 días en los estudios Morgan al noroeste de Londres en diciembre del 71. Como se dan cuenta, es un trabajo muy completo, toda una reflexión en torno a la noticia. No por gusto, el mismo Ian Anderson confesó que fue mucho más compleja la realización de este material que acompaña el disco que la grabación musical del mismo disco, que duró 15 días. Y lo más curioso es que la raíz de este trabajo sea precisamente una broma a partir, como ya decíamos, del antecedente del álbum Aqualung, el cual la crítica lo asumió desde un principio como un álbum conceptual, por más que los integrantes de Jethro Tull decían que no era conceptual. Justamente hablando de álbumes conceptuales, parece que aquí hay una referencia al Mystery Tour. Precisamente a partir de las declaraciones de la crítica con respecto al álbum Aqualung, es que Ian Anderson dice, ok, entonces, a manera de broma, si quieren un álbum conceptual, voy a hacer el álbum madre de todos los álbumes conceptuales, y justamente este álbum ha sido un álbum referente. Esto es importante, vemos una referencia a Reprise Records, la compañía que acompañó el disco, como división de Warner Records.
Por supuesto que en el vinilo también se da crédito a Chrysalis, que también es mencionada en algunos apartes del periódico. Y por supuesto, la placa, el disco y su referencia a la Reprise Record, aquí vemos y vamos a compararlo con el sello de la compañía tal como aparece en la noticia. Como vemos, se aprovecha el contexto del periódico para involucrar la relación con la compañía. Aquí tenemos entonces Jethro Tull, Thick as a Brick. Gran disco.